Estas últimas semanas fuimos testigos de valientes protestas que enfrentaron a un Estado opresor, gente que se animó a arriesgar incluso sus vidas para gritar por un poco de justicia. Estoy hablando, obviamente, de los anticuarentena. ¿Todo el mundo están tan equivocados? ¿Todo el mundo está tan equivocado? Sí. Y antes de comenzar con el video en sí, quiero aclarar que desconozco si YouTube sigue restringiendo el contenido si se nombra a esta enfermedad. Así que como soy un canal que recién está empezando, mejor no voy a correr riesgos y me voy a referir a ella simplemente como el chasquido. No solamente para ver si el algoritmo por casualidad me pone en los recomendados de los videos de Avengers, sino también en honor a este ministro boliviano. Estamos, yo creo, ante dos desafíos muy serios. Thanos, el virus, se está apropiando de Bolivia. En Argentina se anunció ya y de hecho entró en actividad lo que sería una nueva etapa del aislamiento obligatorio, pero solamente en las zonas donde el chasquido aún se está transmitiendo de manera comunitaria. De hecho, en el 85, casi 90% del territorio nacional ya entraron en lo que es una etapa de distanciamiento, así que se podría decir que la cuarentena se acabó en la mayor parte del país, aunque no obviamente todas las restricciones. Esto causó que una vez más un grupo reducido de opositores se congregara en el obelisco a pesar del frío, a pesar de la lluvia y a pesar del sentido común. Pero no quiero sonar muy fuerte y muy terminante en estas opiniones, así que voy a tratar de darles un poco del beneficio de la duda y escuchar de manera honesta sus preocupaciones y argumentos con una mente abierta. No hay pandemia. Los muertos son el 10-20% de lo que informan. ¿Te parece poco? Y de esos 10-20% que no es pandemia, el 10-20% que es menos pandemia, son muertos por radiofrecuencia. Pero, ¿dónde está la prueba? La prueba, si esto es un juicio, ¿dónde están las pruebas fehacientes? Es una mentira todo, es una mentira. ¡Es mentira! ¡Mentira! Vamos a terminar como Venezuela, amigo. Vamos a terminar como Venezuela. Pero ¿cómo puedo estar tranquilo si están... Bueno, tranquilo. Si es una dictadura. Bueno, contanos. Ok, esto definitivamente va a ser difícil. El llamado movimiento anticuarentena podría tranquilamente dividirse en dos grandes grupos. Por un lado tenemos a la gente que apunta sus preocupaciones al aspecto económico, que suelen ser dentro de todo bastante razonables, pero por el otro, y de hecho creo que en vista a lo que se notó en los argumentos escuchados en el obelisco este último fin de semana, tenemos a gente que está completamente loca. Y ya sé que si hay alguien de este último grupo viendo esto, va a estar escribiendo algo, así que amigos consumidores de teorías conspirativas, ya sé que deben estar dejando un comentario enojado, acusándome de ser parcial, de seguramente ser un reptiliano manejado en secreto por Soros para transmitir su deseo de instaurar un nuevo orden mundial desinformando a la audiencia y con mensajes subliminales. Pero bueno, sin lugar a dudas, la más extrema de todas las teorías conspirativas que se estaban escuchando el fin de semana es la que sostiene que todo es falso y de hecho el chasquido es una enfermedad inexistente. Porque a mi sobrina En la Argentina y en el le mundo. diagnosticaron a mi sobrino y era mentira, no tiene nada. En sus fundamentos, por lo que pude entender en grandes rasgos, se cuestiona mucho la ausencia de autopsias, lo cual, por cierto, es mentira porque se han realizado, pero supongo que esas autopsias deben ser falsas, y supongo que incluso si se hubiesen realizado masivas autopsias, e incluso si acá se publicaran autopsias de todas las muertes de cada una de ellas, todo sería parte de la conspiración. Los informes obviamente serían falsos para esta gente. Y para que se entienda el tamaño de lo que esta conspiración requeriría, esta idea de un complot involucraría, por ejemplo, a presidentes como Donald Trump, Xi Jinping de China, Bolsonaro en Brasil, Alberto Fernández acá en Argentina, todos los presidentes del mundo básicamente. También toda la gente enferma que da sus testimonios en redes sociales, todos los medios de comunicación, desde Clarín hasta C5N, científicos y expertos de diferentes instituciones de salud, como la
la OMS, el CDC, la Universidad de Johns Hopkins, el CONICET, todo esto en un maligno plan seguramente financiado por Bill Gates, porque obviamente si la historia nos demostró algo, es que crear una enfermedad es la mejor manera de controlar a la población. Y una de las supuestas evidencias sólidas que este tipo de gente da para demostrar que todo es mentira es lo dicho por el presidente de Tanzania, donde supuestamente, según él mismo, envió a los laboratorios de ese país muestras de animales, de frutas, de una papaya incluso, para ver si testeaban positivas. Y según él, sí, cuando se analizaron estas muestras que él mandó que estaban adulteradas, dieron positivos para el chasquido. Y en la mente de un conspirador esto tiene como una sola opción, una sola resultado, todo tiene que ser mentira. Entonces si estas muestras que supuestamente son falsas dan positivo, entonces todo es mentira y la enfermedad por lo tanto no existe. Pero esto entra en conflicto con otras posibilidades que son incluso mucho más lógicas. En primer lugar, por ejemplo, que el presidente mintió, lo cual no parece tan alocado cuando tenemos en cuenta que John Magufuli, que es el presidente de Tanzania, dice que su hijo se curó de el chasquido a pura fuerza de limón y jengibre. Así que no sé, juzguen ustedes qué tanto vamos a confiar en la palabra de este señor. Pero en segundo caso, aunque hubiese dicho la verdad, la otra posibilidad, que también es muy probable, es que la manera en cómo se hicieron esos tests en Tanzania es defectuosa, lo cual tampoco es algo muy difícil de creer. Ahora, el tercer caso, la tercera posibilidad, que es esta misma de que dicen de que todo debe ser mentira, me parece un salto bastante ilógico. Por otro lado, tenemos a los que también culpan a la OMS y a Bill Gates, pero en este caso afirman que el virus existe y fue creado justamente para reducir a la población mundial. Pero hay algo que me llama la atención de este tipo de gente, que es que si creen que el virus existe y es real y es un plan para reducir la población del mundo, ¿por qué están yendo en contra de la cuarentena que supuestamente nos ayudaría a no contagiarnos del virus que ellos creen que existe? Pero bueno, nuevamente estoy pidiendo lógica de un grupo que evidentemente no la tiene. E incluso si el plan fuera desestabilizar la economía mundial, debo decirles que, muchachos, tranquilos, que no es para nada necesario una enfermedad de esta escala para hacer tambalear a un sistema capitalista que constantemente entra en crisis con sí mismo. No creo que una especie de gripeciña sea necesario para hacer que la economía mundial caiga. Eso tranquilamente puede pasar por sí solo, y de hecho tenemos el calentamiento global acá como en todos lados causando crisis todo el tiempo, así que si esperan unos cuantos años más, ninguna enfermedad va a ser necesaria para reducir la población mundial. Pero voy a ser justos y no voy a negar que estas ideas surgen de algún lado, y creo que surgen de un lugar honesto, basado en los hechos. Aunque obviamente no todas, pero detrás de muchas de ellas hay una cierta semilla de la verdad, se podría decir, que permite hacer que crezca todo un árbol de mentiras. Por ejemplo, la OMS en efecto trató pésimo todo el tema del chasquido desde un comienzo, desestimando las advertencias realizadas, por ejemplo, por el gobierno de Hong Kong. Pero esto no es por un maléfico interés de Bill Gates en reducir la humanidad, ahí es donde se realiza esa especie de salto de lógica, sino que es mucho más probable adjudicar esto a la ineficacia y a intereses políticos de mantener buenas relaciones con China, y que China no tiene buenas relaciones con Hong Kong, entonces por lo tanto no vamos a escuchar las advertencias de Hong Kong si queremos seguir manteniendo buenos lazos con China. Y cuando se acusa a China de ocultar información, creo que es verdad, me parece que es lógico y va en consonancia con el gobierno chino, que casi por naturaleza oculta este tipo de informaciones para tratar de no quedar mal, no porque haya un acuerdo secreto con Donald Trump para inventar una enfermedad. Y como suele ser el caso y no debería sorprenderle a nadie,
todo este grupo dispar de teorías conviven en muchos casos en la mente de una misma persona, a pesar de las claras contradicciones entre ellas. Y obviamente tampoco no requiere mucho esfuerzo en darse cuenta de estas incongruencias, de las falsedades y de la incapacidad para reflejar la realidad que estas ideas tienen. Pero nada de eso importa porque los que creen en estas teorías ya decidieron cuál va a ser su opinión. Y aunque los desafíes con cualquier tipo de evidencia o cualquier cosa que contradiga sus afirmaciones, se van a retraer a su zona de confort, lejos de la realidad. Los únicos datos científicos que van a aceptar son aquellos que confirman lo que ya creían desde antes. Y toda cosa que no indique eso, se va a tratar de otro clavo en el ataúd conspirativo con el que están dispuestos a ser enterrados con tal de permanecer en esa burbuja de escape de sus delirios de grandeza, de esos delirios que le dicen que ellos son los únicos que descubrieron la verdad del mundo. Al menos va a ser así hasta que la realidad les abofetee o, en este caso, estornude en la cara. Pero bueno, dejando de lado a este grupo, pasemos a aquellos que, en teoría, son más racionales. El sector que se preocupa mayormente por el aspecto económico. Acá también convive una pluralidad de voces. Tenemos desde la gente que genuinamente se preocupa por su falta de trabajo y dificultades para llegar al fin de mes, gente que tuvo que cerrar negocios y aunque no estuvieran muchos de ellos en la marcha, gente de los sectores más vulnerables que se ven forzados a incluso violar la cuarentena para poder subsistir y trabajar como puedan. Y por otro lado obviamente tenemos a esta gente como, no sé, Wiñaski, que desde la comodidad de su estudio de televisión se queja de que no puede ver a la sobrina. A grandes rasgos, en los presentes en la marcha y en lo que se fue viendo en algunos medios de comunicación, se pueden encontrar una serie de argumentos que se repiten. Esto comienza con un punto a favor, porque ciertamente la tasa de mortalidad, según el Ministerio de Salud, es de 12,9 por millón de habitantes, lo cual no es muy alto en comparación con lo que está pasando en otros países e incluso no es muy alto con lo que pasa con otras enfermedades. E incluso esta misma cifra podría ser mucho menor en realidad porque hay una gran cantidad de casos que de seguro no fueron diagnosticados. Este argumento se combina usualmente con la idea de que en el país muere más gente por gripe y otras enfermedades que por lo que podrían llegar a morir, en este caso por el chasquido, lo cual también es cierto. Sin embargo, este argumento se choca con la realidad porque el impacto en la vida de las personas no puede medirse solamente por los números fríos. Por ejemplo, tomemos el caso de una persona siendo diagnosticada con una enfermedad rara que mata a una persona en 1.000.000, pero para esa persona, por más que estadísticamente esté en un número reducido, en este caso para él va a ser el 100%, porque es su vida la que está terminando. Además, el hecho de que una enfermedad no sea la más letal de la historia no significa que no hagamos todo lo necesario para prevenirla. No es que tomamos decisiones en pos de qué enfermedad es más mortal que otras y las enfermedades que tienen poca tasa de letalidad decimos simplemente, bueno, no hagamos nada para protegernos de ella. E incluso en estos mismos números, cuando lo miramos un poco más detenidamente, nos empezamos a ver ciertas características preocupantes, porque está bien, según la OMS, Hail Bill Gates, la gripe mata a unas 650.000 personas al año aproximadamente. El chasquido, en tan solo unos 7 meses, ya lleva unas 400.000 víctimas. Esto habla, claro, de una enfermedad no tan letal, pero que se mueve mucho más rápido. De hecho, una evidencia también puntual de eso es lo que pasó en Necochea, acá en Buenos Aires, donde una persona hizo un baby shower clandestino y terminó contagiando a 22 personas más, cuando en Necochea durante más de 2 meses no registraban casos. Una sola fiesta alcanzó para que la enfermedad desde una sola persona se transmitiera a 22 más y se tuvieran que aislar 300, o lo que está pasando en Olavarría, donde de golpe el brote nuevamente comenzó a registrar unas 22 o 24 personas en tan solo un día. Todo esto, sumado al hecho de que el chasquido es una enfermedad nueva y de la que se sabe relativamente poco, que no es una simple gripe, sino que puede ser una neumonía bastante severa, tiene un posible y un preocupante impacto en lo que se refiere también no solo a las muertes directas, sino a las indirectas. Por ejemplo, ante un brote de casos, si el sistema de salud se satura y colapsa,
eso puede generar muchas muertes de otras enfermedades que no pueden ser tratadas efectivamente por un sistema de salud en crisis. Claro, yo sé, hay un argumento para decir que por culpa de esto también se están realizando menos consultas médicas y mucha gente que está pateando, por decirlo de alguna manera, enfermedades también se va a ver afectadas. Y eso también es cierto y es un riesgo que también tiene que medirse con respecto a esta enfermedad. De hecho, en Inglaterra ya surgieron estudios de que mucha gente no está realizando consultas de primera vez por cáncer y eso luego puede trasladarse a una mayor tasa de letalidad por esas enfermedades, y eso es algo que no es culpa del aislamiento, es culpa de la enfermedad en sí. Y todavía, asimismo, por todo esto de que sea una enfermedad nueva, queda mucho por investigar sobre posibles efectos secundarios en las personas que, si bien no se murieron, de todas formas pueden acarrear severas consecuencias. Así que me temo que el hecho de que Argentina tenga tan pocas muertes y relativamente una baja cifra de contagios no es algo que argumente de buena manera en contra de la cuarentena, sino en favor de ella y de las medidas que se tomaron. Esta es una falsa comparación desde el comienzo y hace agua por todos lados, porque, para empezar, ningún país que haya implementado una cuarentena la levantó en el momento en que la curva de contagio se encontraba en crecimiento, como está sucediendo ahora en Argentina. Todos los países la levantaron una vez pasado el pico. De hecho, el caso más reciente para mostrar esto es el caso de Nueva Zelanda, que es considerado como uno de los países más exitosos, aunque claro, tenemos que tener en cuenta el nivel de dinero que tiene este país y el poco territorio y la poca población. Pero a pesar de todo eso y de la manera que pudo haber sido muy triunfante de cómo enfrentaron esto, ellos mismos se enfrentaron a una cuarentena bastante severa y la fueron bajando a medida que los casos se iban reduciendo. E incluso en muchos países que la levantaron y vieron un rebrote, tuvieron que dar marcha atrás con algunas medidas, como fue el caso de Corea del Sur e Israel. Este es un tema un tanto más complejo. Por un lado, en mi opinión, la manera en cómo Argentina lidió con el chasquido no fue, hasta el momento, tan efectiva como yo creo que pudo haber sido. Hay algunas medidas que quizás se tomaron un poco más tarde y algunos controles que no son tan efectivos. Pero bueno, obviamente todo esto, hasta que la situación no pase y podamos ver los resultados y analizarlos de manera efectiva, es inútil hacer afirmaciones terminantes. Por eso mismo la comparación con estos países que ya pasaron sus momentos más difíciles me parece sumamente injusto, porque no es equiparable una cosa a la otra y tampoco es equiparable las situaciones económicas y sociales de cada uno de estos países con el nuestro. Tomemos el caso de Corea del Sur, por ejemplo, que ya lo mencioné previamente. Hablamos de un país que implementó una estrategia casi imposible de replicar por nosotros en nuestras circunstancias actuales. La rápida respuesta del país fue lo que hizo que tuvieran tanto éxito en su momento, y esto solamente fue posible porque ellos ya sufrieron un brote de otra cepa del chasquido en 2015 y tomar acción para la próxima vez que sucediera algo así fue lo que les permitió estar así de preparado. Los testeos rápidos eran algo que desde la nación, desde acá, no podíamos hacer en ese momento en el primera instancia de esta enfermedad porque no contábamos con estos tests que, en mi caso, en mi opinión, tardaron en hacerse las compras e incluso aún más tardaron en llegar al país. Pero en cuanto llegaron, empezaron a hacerse de una manera mucho más exhaustiva. Obviamente, y una vez más, creo que esto me parece importantísimo, es muy vital aclarar la diferencia entre las situaciones económicas de cada uno de estos países. Y ya sé que alguno debe estar diciendo, pero bueno, ¿qué pasa con Uruguay? Bueno, eso es mucho más fácil. Los canguros que tomaron el poder saben cómo manejar una epidemia, así que tranquilamente pudieron hacer las cosas de una manera rápida y efectiva. Y si bien no me gusta que nos refiramos a ellos como una provincia nuestra, en este caso la comparación no es tan desacertada. Uruguay tiene 3,5 millones de habitantes, casi tanto como la provincia de Santa Fe, pero con una densidad incluso menor de 20 habitantes por kilómetro cuadrado ante los 25 que encontramos en Santa Fe. En este caso, el número parece mucho más justo de comparar y de hecho más razonable, sobre todo cuando vemos que en Uruguay hubo 845 casos y en Santa Fe 276. O tomemos Chaco, quizás una provincia que está un poco peor, que sufrió 1027 casos. Es decir, cuando empezamos a analizarlo desde ese punto de vista de provincias que son quizás más equiparables en cuanto a densidad de población y cantidad de habitantes, ahí vemos que los números no son tan alejados y comparar la situación completa de lo que ocurre en Uruguay es completamente injusto en trasladar eso mismo a lo que ocurre en Argentina a nivel nación.
Desde el gobierno nos dicen que uno de los triunfos del aislamiento obligatorio fue que les dio tiempo de mejorar el sistema de salud. Entonces, mucha gente se pregunta por qué sigue siendo necesario. Y lo cierto es que resulta difícil saber cuál va a ser el impacto real de la enfermedad. En caso de abrir la cuarentena, la cantidad de casos puede incluso superar lo que se pudo mejorar, porque todo sistema de salud, por más preparado que esté, tiene un punto de quiebra. Entonces, si se espera que el colapso del sistema de salud se dé de todas formas, ¿cuál fue el propósito del aislamiento? Bueno, fue permitir un pico relativamente controlado, y a esto se le suma justamente el tiempo para preparar al sistema de salud para resistir ese posible pico. Y esto, si no es falso, al menos es tendencioso. En Perú van a llegar a los 108 días de aislamiento el 30 de junio, nosotros a los 101. Cuando lleguemos al final de la etapa actual. Colombia va a estar entre los 97, Nueva York a los 83, cuando el 13 de junio, si no me equivoco, terminen con su aislamiento, si es que no se extiende de alguna manera, por más que ahí ya haya otro tipo de movilidad. Todos estos son contextos diferentes con resultados distintos. Así que decir que Argentina tiene la cuarentena más larga del mundo es un tanto inexacto, porque hay que entender además que el país no se acaba en la General Paz, y para justamente ahora, en las fechas en las que estamos después del 7 de junio, el aislamiento obligatorio habrá terminado en la mayor parte del país. El 85% de Argentina va a pasar a una etapa de distanciamiento social y gran parte de estas libertades van a ser recuperadas y son comparables incluso al mismo tipo de libertades que existen en varios de los países europeos que ya terminaron con sus etapas más duras de la cuarentena. En resumen, creo que hay muchos reclamos válidos que pueden verse opacados por estas voces que empantanan la discusión y corren a un eje inexacto de lo que está ocurriendo en el país. Porque yo estoy seguro de que algunos de los sectores más vulnerables son los que están siendo más afectados por esta situación, y la gran parte de ellos, estoy casi 100% seguro, no estaban en la marcha. Estoy hablando de las clases más bajas, de los sectores más pobres de la sociedad. Porque también hay que reconocer que por lo escuchado en la marcha existe una visión muy centrada en la clase media, por personas que luego no tienen problema en escupirle en la cara a los sectores más bajos cuando se habla de sus problemas y de sus dificultades para llegar a fin de mes. Y ahí es donde creo yo que está el reclamo más válido y entendible, porque no podemos hacer oído sordo a la gente que vive en villas y no está teniendo posibilidades de trabajar, o se ven, no sé, abusadas incluso hasta por el sistema policial en esta especie de búsqueda de un control exhaustivo que puede darse en algunas circunstancias. Los sectores más vulnerados en estos momentos son los que continúan siendo los más vulnerados. Y también es justo decir que no hay que hacer oídos sordos a reclamos de gente que tuvo que cerrar sus locales, a familias de sectores vulnerables teniendo dificultades para sostenerse sin poder trabajar, a la gente que fue despedida aunque no debería haber sido permitido, a la gente que fue suspendida o cuyos sueldos fueron recortados. Todos estos son reclamos sumamente legítimos. Pero lamentablemente muchos de estos problemas no son generados por la cuarentena en sí, ni por la administración de la enfermedad por parte del gobierno, ni mucho menos por una teoría conspirativa que culpa a Bill Gates, sino por la enfermedad en sí, el chasquido y su impacto en la economía mundial. No digo que eso sea el único responsable, pero el levantamiento de las restricciones en sectores comerciales, por ejemplo, no implica que automáticamente crezca la movilidad de las personas que pueden ser clientes, ni la venta de esos comercios. De hecho, vamos a tener que valorar el impacto ahora que, por ejemplo, en Capital pueden abrir muchos de los negocios de indumentaria y de calzado, y la gran parte del sector comercial está nuevamente activado. Lo que creo que debería estar reclamándose para los sectores más afectados, tanto pymes como los sectores más bajos de la escala social, es una mayor ayuda por parte del Estado, no que se abra la cuarentena. Porque seamos honestos, un bono de 10.000 pesos
poco va a ser para ayudar a una familia necesitada. Y mismo podemos discutir en cómo la asignación de este bono a veces beneficiaba a gente que no estaba en las peores situaciones. Después podemos discutir tranquilamente que quizás la respuesta inicial no fue la más efectiva, que quizás, no sé, el cierre de fronteras debió haber sido un poco más anticipado, los controles deberían ser un poco más exhaustivos con respecto a no solamente ver quién tiene la enfermedad, sino hacer y asegurar que las medidas ya implementadas se cumplan, aunque obviamente esto también lo entiendo porque, por ejemplo, en varias zonas del conurbano, que es donde yo vivo y lo que conozco, se ve que la gente en la calle no respeta al 100% todo lo que se está pidiendo por parte del gobierno, pero al mismo tiempo entregarle más poder a la policía para controlar es algo que yo siempre me mantengo un poco precavido, por decirlo de la manera más sutil posible. Y tranquilamente podemos nombrar muchísimas más consecuencias negativas, como el que personas eviten hacer consultas médicas por otras enfermedades por miedo, el agotamiento psicológico, familias que no se ven, que no están juntos, amigas que nuevamente no pueden pasar todo el tiempo juntos que quisieran, retracción económica y mucho más. Pero nuevamente, todo esto creo que es fruto del chasquido en sí, y se da porque lamentablemente una pandemia no tiene consecuencias positivas nunca. Bueno, este fue un primer video muy largo. Sé que no cubrí todos los argumentos de los que se oponen a la cuarentena. Sé que hay críticas puntuales que se pueden hacerle a Alberto Fernández, como el abrazo que hizo con Isfram o las congregaciones que se dieron a su alrededor en la gira por el interior. Sé que seguramente mucha gente va a señalar esas cosas en los comentarios, así que por eso quizás no los tomé tan en cuenta para el video en sí. A lo mejor en el futuro hago un video respondiendo a lo que comenten acá. Si veo que hay algún argumento interesante que valga la pena ser refutado, lo voy a hacer. Por ahora, la verdad es que yo estoy cansado y es momento de ir a cobrar mi cheque de la OMS. Pero bueno, antes de irme, si quieren, no sé, hacer las cosas que les piden los canales de YouTube, de suscribirse, de hacerle clic a la campanita, no sé, mucha gente imagino que está en la casa sin nada que hacer, así que no les afecte nada apoyar un canal que está comenzando, y que si bien todavía no tengo ni la menor idea de qué es lo que voy a hacer en el futuro, seguramente algún video de las escuchas ilegales de Macri. Así que si están interesados en ver eso, hagan esas cosas que les pedí. Bueno, muchas gracias. Adiós.